de nuevo, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra segunda parte de nuestra sesión de miércoles, nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Continuamos con nuestra presentación, el impacto que tiene la literatura en las sociedades. Las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas. A su vez, la sociedad se ve impactada por la literatura, tanto por los textos escritos en esa época como por los producidos en otras épocas, pero que tocan temáticas aún vigentes. Entonces, de aquí la importancia, como hemos mencionado, de que cuando vamos a analizar un texto literario, cualquier texto, de hecho, de manera específica, pues bueno, estamos analizando textos literarios. Este módulo así lo compete, pero para poder realmente entender una obra literaria y dar una opinión, debemos de conocer precisamente la época en que fue escrita para poder entender desde su justa dimensión, porque si no, voy a interpretar o voy a hacer una interpretación de esa obra a través de la experiencia de vida actual. Entonces, sale de la dimensión, ¿sí? Entonces, la literatura impacta de una manera tremenda a las sociedades, tanto por textos que son creados en este momento, en estos tiempos, como por textos que han sido creados pues hace siglos, ¿no? Que tocan temáticas vigentes, como lo mencionaban en la sesión anterior, acerca de temáticas que siempre van a ser vigentes para los seres humanos. Por ejemplo, la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por Sófocles, siglos después es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis Sigmund Freud para explicar parte de sus postulados, o el concepto de amor romántico que tenemos actualmente y que se ve reflejado en el arte, por ejemplo, en Romeo y Julieta del gran Shakespeare o en el Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, tiene su origen en una interpretación del eros platónico, hijo de la abundancia y la carencia, que se popularizó en la Edad Media. Entonces, la literatura ha impactado a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia de la humanidad, de una manera extraordinaria. Es por eso que a lo largo de la historia, pues incluso se han censurado libros, obras en nombre de Dios, en nombre del poder, en nombre de la política, ¿sí? Porque dichas obras atentan contra el interés de ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Tienen un impacto directo entonces las obras literarias, para bien o para mal, ¿sí? Puede haber obras, puede haber autores que tengan formas dañinas incluso para el pensamiento, para la vida en sociedad, y que pues, al final impactan a las sociedades y van dañando, esparciendo esa manera de pensar. Por ejemplo, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, simplemente las obras de Hitler, ¿no? No digo que todas estén en ese sentido, pero de alguna manera, pues vean todo lo que esos pensamientos, esas maneras de pensar, pues cómo impactan a las sociedades, al igual que también obras literarias que buscan
que el ser humano tenga, que encuentre su esencia, que vaya a lo más esencial, pues igualmente, ¿no? Tienen un impacto extraordinario en cientos y miles de personas. Entonces, es así como la literatura impacta a las sociedades en nuestra vida cotidiana. Hablando de la difusión de la literatura y pues las tecnologías de información, pues han contribuido de una manera muy positiva a la difusión de la literatura y hacen posible que las obras literarias lleguen a mucho más personas, pues a través del Internet, los libros electrónicos, los medios digitales, pues constituyen herramientas presentes en este siglo que debemos de aprovechar, ¿sí? Algo que, pues, anteriormente, pues, se enfrentaba limitantes de tiempo y ubicación. Las obras no se conseguían porque estaban agotadas, eran difícil de localizarlas o, pues, eran muy costosas también. Era muy costoso poder tener acceso a estas obras. Entonces, pues no hay duda que las tecnologías de la información han venido a contribuir con la difusión de la literatura, con la difusión del arte en general. Aunque, bueno, pues también seguimos prefiriendo los libros en físico, ¿no? Pero igual tenemos esta oportunidad. Ya no podemos ahora sí, pues poner excusas, ¿no? No podemos poner excusas en cuanto a no leer o no acercarnos al arte o no acercarnos al conocimiento porque no encontramos la obra o porque es muy cara, ¿no? Ya no hay necesidad. Podemos encontrar las obras a través de el Internet, ¿sí? Las podemos encontrar en PDFs. Inclusive ahora hay una gran interacción con los lectores, con los autores, algo que anteriormente pues era impensable. Por lo regular, cuando las obras llegaban a los lectores, pues ya los autores ya no estaban aquí físicamente, ¿no? Ya habían muerto. Entonces, actualmente las obras llegan pues, rapidísimo a nosotros, quizá no físicamente, pero sí a través de estos medios digitales. Inclusive los autores, pues, han tomado estas formas para para interactuar mejor con sus seguidores, con su público, con sus lectores y de esta manera, pues considerarlos para ver qué es lo que los lectores quieren leer, qué temas quieren escuchar para que ellos pues escriban y hagan sus obras. Entonces me parece muy significativo, muy importante este apoyo que ha venido a traer la tecnología en nuestras vidas, principalmente en relación con el arte, sin suplir pues nuestras relaciones humanas personales, ¿no? Que a veces, pues lo vemos en estas nuevas generaciones que intentan suplir y pues bueno, que jamás se va a poder. Nunca vamos a suplir la interacción personal, a lo que se vive a través de la tecnología, pero en cuestión del arte me parece, fabuloso. Precisamente con la llegada de las tecnologías de la comunicación, pues es que llegan estas formas emergentes de literatura. Cuando hablamos de una forma emergente, es una forma actual, algo que ha surgido en nuestra actualidad y que está relacionado directamente con la tecnología. Entonces, pues han surgido nuevos textos que aprovechan las ventajas de las tecnologías de la comunicación para crear textos nuevos en que los lectores puedan ir modificando la historia o tomar decisiones sobre el trayecto de la misma.
les decía, ahora pues se tiene esa oportunidad en que los autores y los lectores puedan tener una interacción, puedan tener una relación más directa. Esto ha generado que la teoría literaria encuentre nuevos elementos de análisis, como el replantearse la relación que hay entre el autor y el lector. La combinación de diferentes formatos en un solo texto o la existencia de un texto que pues es escrito por una diversidad de autores en el mundo y que llegan a la conclusión de producir una obra en específico. Entonces, algo pluricultural, digamos. Entonces, con esta revolución tecnológica, hablamos de que los textos son multilineales, multimedia, interactivos y dinámicos, múltiples en contenido y en forma. Inclusive podemos hablar actualmente de una revolución mucho más profunda que la generada por la invención de la imprenta. Pues imagínense, ¿no? Antes de la llegada de la imprenta, pues era realmente complicado, imposible poder adquirir obras, difundirlas de esta manera. Y a la llegada de la imprenta, pues bueno, fue una revolución que vino a cambiar el pensamiento de nuestras sociedades. Y ahora, con la llegada de la tecnología y la difusión de esta, pues les digo que hablamos de una revolución mucho más amplia que la de creada a través de la llegada de la imprenta. Como ejemplo de estas formas emergentes de literatura, se encuentra el fanfiction, que de manera muy general consiste en relatos escritos por admiradores o detractores de una obra de ficción que ya existe y que recrean a los personajes, el ambiente y el argumento de esta para producir algo nuevo. Sí, fíjense, algo impensable en otros tiempos, ¿no? Los autores eran muy celosos con sus obras, ni pensar en dar la oportunidad a los lectores de que opinaran o que ellos incluso recrearan la obra. Ahora, con estas formas emergentes, tenemos precisamente el fanfiction, que es esa interacción de los autores con sus lectores para producir diferentes obras a partir de una misma creación. Entonces, bueno, estas son las formas emergentes de literatura y que están relacionadas con las tecnologías de la comunicación. Veamos ejemplos de estas formas emergentes de literatura. Por un lado, por ejemplo, tenemos Acción Poética. Acción Poética es un portal dedicado a recopilar imágenes de paredes firmadas por Acción Poética, un movimiento que inició en 1996 con la finalidad de definir la poesía urbana. Fíjense, ¿no? Yo creo que todos hemos visto en algún momento estas obras creadas a partir de acción poética y que es extraordinario, ¿no? Que en vez de que esté una pared abandonada, rayada, con, pues no sé, con parte el folclore o de la cultura que se pueda utilizar de una manera artística, donde se pueda compartir pensamientos, frases que, pues, que nos motivan, que nos inspiran. Entonces, qué extraordinario que el arte lo tengamos ahora cerca de nosotros, alrededor de nosotros. También existe, por ejemplo, eh, la colección de literatura electrónica, que son compendios de textos electrónicos publicados en asociación entre la Organización de la Literatura Electrónica y el Instituto de Tecnología y Humanidades de Maryland.
¿sí? Entonces, eso es una colección de literatura electrónica donde podemos tener acceso a distintos textos. Tenemos también iliteratura, donde viene precisamente un compendio igual de literatura electrónica del Centro Cultural y Digital de México. Entre las obras que ofrece se encuentra Tatuaje, que es una novela detectivesca que explora diferentes formatos narrativos y lenguajes, que está relacionada con este fanfiction, ¿no? De alguna manera, es una interacción que hay entre la novela y pues sus lectores. La puedes recrear, incluso vas viendo ahí a los personajes y demás, ¿sí? Sus diálogos los puedes recrear. Entonces es una forma interactiva. Tenemos también, por ejemplo, Poetrónica, que es un proyecto mexicano independiente de poesía multimedia que combina la poesía con el lenguaje de programación en entornos hiperdinámicos como memes que se hacen virales o poemas interactivos y que juegan con algoritmos y códigos. Por último, otro ejemplo, tenemos a la Organización de la Literatura Electrónica, que fue fundada en Chicago en 1999. Se encuentra presente en diferentes países con el fin de investigar la literatura producida en medios digitales. Entonces, si se fijan, todo es una cuestión relacionada, estas formas emergentes de literatura, pues son formas relacionadas con la tecnología, ¿sí? Son textos electrónicos a través, publicados a través de medios digitales que buscan una mayor difusión y que buscan o que se apoyan directamente, pues, con la tecnología, ¿sale? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas frases de acción poética, ¿sí? Entonces, pues es extraordinario porque tenemos el arte cerca de nosotros y que nos va impactando, que nos va ayudando a reflexionar, este, a tener un mejor día, incluso vamos pasando en nuestros diferentes vehículos a través inclusive del transporte público y vamos viendo estas paredes donde están frases, pensamientos que nos motivan, que nos inspiran. Se acercan tiempos difíciles, amar es urgente. Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Y al leer, vivimos experiencias estéticas porque nos hacen sentir emociones o nos confrontan con nuestras maneras de pensar. No sabía qué ponerme y me puse feliz. Solo está derrotado aquel que deja de soñar. Fíjense, ¿no? Qué extraordinario. Solo por ponerles ahí algunos ejemplos. Los grafitis, nos dice Jessica, sí, también, el graffiti es una forma también de arte, ¿verdad? Que no está relacionado directamente con la literatura, está más relacionado pues con la pintura, puede ser ahí algo derivado de la propia pintura, este, pero bueno, también es arte y hay grafitis extraordinarios, ¿no? En la Ciudad de México, en ciudades grandes como Guadalajara, Monterrey, Morelia, hay una cultura extraordinaria del grafiti y que vale la pena también considerar. Hablemos ahora del proceso de escritura. Como les comentaba, existe un proceso, para todo existe un proceso. Al momento de leer, existe un proceso. Al momento de escribir, existe un proceso. En el caso de la escritura, no es la excepción. Es importante que antes de escribir nuestro cuento, antes de escribir
cualquier texto, planeemos, que nos demos cuenta de que existe un proceso, que no tal cual nos pongamos a escribir y luego eso pasa, ¿a poco no? Que queremos hacer nuestra actividad, nuestro texto, por ejemplo, el cuento o cualquier escrito y no sabemos cómo comenzar, no sabemos por dónde empezar. Entonces, precisamente este proceso de escritura tiene la intención de que identifiquemos que existen estas etapas para poder, pues, tener un escrito con un mayor contenido, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del proceso de escritura, existe algo previo. Igual que en el proceso de lectura, existe la prelectura, es decir, antes de leer. Igual existe la preescritura, antes de escribir. ¿Qué voy a hacer antes de escribir? Voy a buscar y seleccionar información del tema de aquello que quiero escribir para enriquecer, obviamente, mi propio escrito. Voy a generar ideas acerca de lo que quiero escribir. Voy a planear qué es lo que va a llevar mi escrito, ¿sí? Entonces, si voy a escribir un cuento, voy a pensar, voy a planear quiénes van a ser los personajes, en qué contexto voy a crear mi texto, qué tipo de mundo voy a poner en mi cuento, ficticio, realista, en qué lugar va a estar mi cuento, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a hacer una planeación para que mi escrito pues tenga un contenido más, que logre cumplir con la intención que estoy buscando, que tenga las propiedades de la redacción, ¿cuáles son? Adecuación, coherencia y cohesión. ¿Sale? Entonces, si yo planeo mi escrito, sin lugar a duda, pues voy a lograr lo que estoy buscando. ¿Cuál es el objetivo también? ¿Cuál es el objetivo de mi escrito? Parte importante del proceso de esta etapa previa al escribir. En cuanto a la etapa de escritura como tal, voy a desarrollar las ideas en el orden planteado. Voy a ir conectando unas ideas con otras a través de los conectores. Voy a escribir todas las ideas que se piensan comunicar. Voy a escribir frases completas, usar la puntuación adecuada, usar un diccionario para las dudas de ortografía. Una vez que ya realicé mi escrito, ahora voy a revisar. Esta es una etapa importantísima en el proceso de escritura, la revisión. Debo de revisar. Hay autores que dicen que hasta 7 veces revisan ellos sus escritos. Ahora imagínense nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que revisar mínimo un par de veces nuestros escritos, tanto para ver que cumplen con las características, así como para darnos cuenta de que no hay errores, de que no hay faltantes, ¿sale? Entonces, la etapa de revisión es sumamente importante y es parte del proceso de escritura. Entonces, obviamente cuando realizas tus actividades, revisas, ¿verdad? O sea, es importante que antes de entregarlas te des cuenta, revises si hay faltas de ortografía, si el enlace que pegaste se puede abrir, si es correcto la respuesta que estás dando. En fin, si tú revisaras, te darías cuenta de que hay algún error y que por lo tanto puedes corregir para entregar una actividad pues de mayor calidad. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a hacer en la revisión? Verificar que la información sobre el tema esté completa,
verificar que la información se entiende bien, corregir la redacción de la información, verificar que se hayan respetado las normas de la puntuación y la ortografía y hacer una revisión relacionada con la presentación del escrito. Ya les decía, asegurarme de que mi escrito cumple con las propiedades, de que estoy transmitiendo, pues en realidad, todo lo que quiero transmitir. Vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a dejarle hasta aquí y darles oportunidad a ustedes de resolver antes de que termine la sesión. Quiero dar oportunidad de resolver alguna duda, si es que la hay. Si no, obviamente les decía, mañana vamos a compartir las dudas que ustedes externaron en las videosesiones de módulo y abordar un par de diapositivas más que nos hacen falta. Nada más que no quiero extenderme demasiado porque sé que tienen compromisos, porque sé que tienen más cuestiones por atender. Ya casi llevamos hora y media, entonces prefiero quedarme hasta aquí, resolver alguna duda concreta, si es que la hay, y si no, mañana terminamos de ver las diapositivas que nos hacen falta y nos dedicamos de lleno a resolver las dudas que externaron en las videosesiones de módulo y verificar también, compartir acerca de los foros de esta actividad integradora, del foro de aprendizaje y la actividad integradora 6. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario o damos por finalizada nuestra sesión. Mónica, adelante, te escuchamos. Profe, sobre la actividad 5, dice que relate yo un cuento de 15 a 20 renglones. ¿Pueden ser nada más 15 o a fuerza a los 20? Alrededor de ahí, no te preocupes, no pasa nada. Es alrededor, no pasa nada. Ah, ok, es que ya lo hice y bueno, por mucho me saldrían como 17 renglones. Está perfecto, está muy bien. ¿Sí? Ok, Sí, gracias. gracias a ti. Incluso tenlo listo, Mónica. A ver si mañana compartimos un poco, un fragmento de tu escrito. Sí, de hecho ya llevo la mitad. Otra cosa sobre las, ¿cómo se llama? Fuentes de información, nada más saqué las cosas la información que me proporcionó Prepa en línea. ¿No hay problema? No hay problema. Si quieres retomar esas fuentes, está muy bien. Ah, ok. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Itzel, por mi parte no tengo dudas. Muchas gracias. Gracias a ti, Itzel. Hasta ahorita vamos bien. Muchas gracias. Nos dice Consuelo. Gracias a ti, Consuelo. Miren, justo a tiempo está por terminarse nuestra sesión. Entonces, si no hay dudas, hasta aquí nos quedamos y nos encontramos primeramente Dios mañana para continuar. ¿Sale? Pasen, nos dice Mariana igual, ninguna duda. Gracias, gracias a ti, Mariana. Gracias por su presencia. Gracias por compartir. Gracias a ti, Jessica. Bonita noche, descansen, hasta mañana. Igualmente, Ericelda.